Bien contento a esta hora de recibir a nuestra amiga, la pastora Marlene Arroyo, para el segmento El Reto de los Teólogos. Buenos días, pastora. Buenos días, Fernán, Moraima, Juan Carlos, Abdiel y toda la audiencia preciosa que está con nosotros en esta mañana en el Reto de los Teólogos. Oye, que cada vez se vuelve más interesante, las preguntas están ahí. Bueno, la de Fernán, que siempre la traviesa. La pregunta traviesa de Fernán. Sin embargo, la pregunta de Fernán de hoy es la más emotiva. Es la más emotiva, sí. No es la mía. No. Que la mía siempre es la más emotiva. Hoy la traviesa es Mora. Sí, la traviesa hoy es Moraima, sí. Ok. Así Bueno, que comienzo contigo. ¿conmigo? Sí, vamos a llorar, vente. Vamos. Bueno, esto es un texto de la palabra bien conocido, ¿no? Sí. En relación a... Estas palabras son de Juan el Bautista. Dice, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Y la pregunta que yo quiero plantear esta mañana es la siguiente. ¿Tienen los ministerios entonces fecha de caducidad? Porque eso parece ser el caso de Juan el Bautista en esas palabras. Uh-huh. He escuchado mucho a gente que dice, no, el pastor es pastor toda la vida. No se puede, de hecho, algunos dicen, no se puede retirar. Ajá. Hasta que tiene que ir hasta el final. Un llamado hasta el final. Pero aquí vemos a un hombre, y de hecho, un hombre joven, podemos pensar, ¿no? Sí, joven. De hecho. Sí. ¿Cuál es la contestación? Claro que sí. Vamos a leer un poquito antes Juan capítulo 3. Voy a leer el verso 28, 29 y luego vamos al 30 que Fernán acaba de señalar. Dice la palabra del Señor, versión Dios habla hoy. Ustedes mismos me oyeron decir claramente que yo no soy el Mesías, sino uno que ha sido enviado delante de él. En una boda, el que tiene a la novia es el novio, y el amigo del novio, que está allí y lo escucha, se llena de alegría al oírlo hablar. Así también mi alegría es ahora completa. Él ha de ir aumentando en importancia y yo disminuyendo. Mira qué hermoso está esto. Ahora, fíjate, Fernán, y la audiencia preciosa, que aquí el profeta Juan está hablando de una boda. Y tenemos que entrar entonces en la explicación de esa boda para poder comprender lo que es que el Señor es el que va aumentando en importancia mientras el profeta Juan va menguando. Y él comienza diciendo, yo no soy el novio, yo soy el padrino, yo soy el amigo del novio, el testigo. Vamos a explicarlo. En las bodas de esta época estaba el novio, la novia, y regularmente el amigo del novio, el mejor amigo del novio, era como el testigo, como el padrino. Pero no era como en esta época que la función del testigo puede finalizar el día de la firma. No, sino que el padrino o el testigo iba a acompañar al novio y a la novia a la luna de miel. Y usted se preguntará en este momento, ¿pero qué tiene que hacer un amigo del novio en la luna de miel en algo tan íntimo? Se lo voy a narrar rapidito. Al aposento entraba el novio y la novia. El amigo del novio se quedaba a la puerta, como quien presta oído a lo que está ocurriendo allá adentro. Allá adentro hay todo un protocolo de luna de miel. Esto va a tocar el corazón de alguien en esta mañana. Donde era la novia, Juan Carlos, quien comenzaba el protocolo. La novia iba hermosamente ataviada, iba con su moño alto, porque para aquella época el moño alto era un símbolo de estatus, pero también de pureza, de santidad, de moral, de principios, de valores. Mientras más alto era el moño, más significativo era. Iba con el moño, con todo aquel atavío de luna de miel, y comenzaba la novia, se postraba. Iba con un perfume carísimo, de hecho, nardo puro, manufacturado al vacío, allí en vaso de alabastro, tan caro porque no tenía spray ni tapita, sino que solamente había una forma de abrirlo, quebrándolo, porque era perfume de un solo uso. ¿Y cuál era el uso? Luna de miel. Wow. Y ahora, la novia, imagínatela en esta mañana, se suelta el cabello. Y soltarse el cabello en la intimidad frente a ese esposo significa, ya no tengo secretos delante de ti, ya no oculto nada, hoy me entrego a ti sin reservas. Y ahora era virgen, temblando, llorando, tomaba el perfume, lo quebraba y con sus besos, con su cabello, con sus caricias,
comenzaba entonces a besar, a acariciar y a perfumar los pies, las piernas de ese hombre, de ese esposo. Y justo cuando ella colocaba su rostro en la falda de ese hombre, él la tomaba, él la hacía suya, se consumaba, y el amigo del novio, allá afuera, mira así, escuchando lo que pasa allá adentro. Porque si esa mujer era hallada, y escuche las palabras que voy a utilizar: santa, virgen, limpia, sin mancha, entonces ese novio tenía que darle aviso al amigo de que te puedes retirar porque me quedo con ella. Así que daba un grito de placer para el amigo del novio: te puedes ir. Si ocurría lo contrario, que no era pura, no era virgen, pues había testigo. Inmediatamente esa puerta se abría: acompaña a mi amigo a devolverla porque esta mujer cometió pecado de fornicación, etcétera. Ahora, con esto entendido, yo sé que muchos ya están pensando, Fernán, en la mujer que tomó el vaso de alabastro e hizo lo que hizo. Por eso era que la llamaban así, pecadora. Y los discípulos decían: si el maestro supiera lo que esta mujer está haciendo, es un acto de luna de miel. Era un acto profético. Ella identificó al marido. Ahora, el profeta Juan, que está diciendo aquí, y termino, en una boda, el que tiene importancia no es el amigo del novio, es el novio. Está diciendo, ese es el cordero. Ese es Jesús, ese es el novio que vino a buscar una iglesia limpia, santa, sin mancha, sin arruga, y yo simplemente soy el testigo. Y cuando yo escuche la voz del novio, el grito de satisfacción y de placer de Jesús, entonces daré mi retirada. Lo que está hablando aquí es que en términos de importancia, Juan mengua, y Jesús es el que tiene la importancia, el novio, el esposo, el Mesías. Pero este ministerio de Juan llegó hasta el final, hasta que lo decapitaron. El ministerio de Pablo hasta el final, hasta que su cuello quedó, mira, allí en la guillotina. El ministerio de Pedro hasta el final, hasta que quedó crucificado con la cabeza hacia abajo, los pies hacia arriba. Dones y llamados son irrevocables, y el deseo del Padre Eterno es que lo llevemos hasta el final. Y hablo de un llamado, no hablo de asignaciones que son temporeras, no, estos hasta el final consagrados para el Rey. O sea, sí caduca, basado en la pregunta original de Fernán, el ministerio del llamado tiene un punto de caducidad cuando hemos cumplido cabalmente ese llamado. Exactamente, la asignación, exactamente. Pero regularmente es hasta la muerte. Exacto. Gigi Ávila. Hasta el final. Caduca cuando morimos. Exacto. O sea, la respuesta final es sí, caduca cuando morimos. Exacto. Y no podemos estar renunciando, ni podemos estar haciendo votaciones para sacar o para poner, ¿verdad?, aquel a quien Dios ha llamado. Eso no significa que si mi llamado es a pastor, dejo el pastorado cuando muera. No significa eso. Bueno. Seguimos pastoreando hasta el final, aunque no estemos en una función allá en la tarima. Exacto, exactamente, en tarima, pero es hasta el final. Yo voy a pastorear hasta las canas, hasta las arrugas. Voy a pastorear a mis hijas hasta el final, a mis nietos cuando Dios me los dé, hasta el final. Claro, hay gente que ahora mismo está pastoreando y no tiene el título. Exacto, exactamente. Ni una iglesia, pero están pastoreando. Le pueden quitar la credencial, pero Dios no le quita el llamado. Esto es hasta el final. Poderoso. Wow. Sí, tremendo. Muy bien. ¿Con quién continúas? Te faltan 2 teólogos. Contigo, vamos contigo. Ok. Le pregunté a la pastora Marlene Arroyo acerca del capítulo 9 del libro de Romanos, el verso 18 dice: así que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. Ok. Se da una dinámica bien interesante basado en esa premisa categórica que Dios tiene misericordia no de todo el mundo, de quien Él quiere. Exacto. De quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. Y Pablo continúa escribiendo, pero tú me dirás entonces, ¿por qué todavía nos echa la culpa a Dios? Y en forma de pregunta, ¿quién puede oponerse a su voluntad? Respondo, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que la modeló? ¿Por qué me hiciste así? ¿No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otras para fines ordinarios? Y por ahí continúa. Marlene, explícanos la dimensión, la profundidad de
esta parte de la soberanía de Dios, porque Dios es Dios, sí, de que Él tiene misericordia de quien Él quiere y del que no, no. Pues no. Pues no. y pareciera, sí, cuando se lee a grandes rasgos, pareciera un poco injusto. Ajá. De hecho, el apóstol Pablo hace mención de esto. Dice, ¿qué pues diremos? Versión Dios habla hoy. ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Exacto. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. O sea, de quien a mí me dé la gana. Exacto. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, aquí el apóstol Pablo básicamente está explicando el derecho que tiene Dios de darle misericordia, extenderle misericordia a quien a él le plazca. Éxodo capítulo 33, verso 18, lo vuelve a decir cuando le dice Moisés, aquella oración tan impresionante, te ruego que me muestres tu gloria, dice el verso 19, yo voy a hacer pasar toda mi bondad delante de ti, y delante de ti pronunciaré mi nombre, tendré misericordia de quien yo quiera, y tendré compasión también de quien yo quiera. Ahora, la misericordia no es ganarnos o obtener lo que nos merecemos. Te tenemos que dejar claro que Dios es justo con todo el mundo, pero Él se reserva en totalidad el derecho de darle misericordia, mira, de darle hasta privilegios a personas que Él escoge, que Él decide. Ejemplo bíblico, Jesucristo, en la parábola de Mateo capítulo 20, versos 1 al 16, cuando Jesús habla de que el jefe va y contrata a alguien por la mañana, contrata a otro al mediodía, contrata a otro por la tarde, pero al final del camino, dice la palabra del Señor, que le da el mismo pago a todo el mundo y pareciera algo injusto. Dice Mateo 20, 15, que el jefe dijo, yo tengo el derecho de hacer lo que yo quiera con mi dinero. Y luego dice, o es que te da envidia que yo sea bondadoso, para luego decir que hay unos últimos que van a ser primeros y unos primeros que van a ser últimos. Entonces nosotros podríamos caer en un lugar teológicamente peligroso cuando pensamos que la misericordia de Dios es nuestro derecho. Ay, ay, ay. Y que Él nos tiene que hacer misericordia, que está obligado a darnos misericordia. Si fuera nuestro derecho, entonces no es misericordia, entonces es una obligación. Entonces nadie nunca es injusto por no dar misericordia. Yo no soy injusta si no tengo misericordia contigo. Dios no es injusto si no tiene misericordia de nosotros. Así que ahora dice, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Lo que quiere decir la palabra es que Dios no está obligado a ser misericordioso conmigo por las cosas que yo desee hacer o por lo que yo haga, del que corre. Simplemente hay un deseo en el corazón del Padre para extenderle misericordia a quien Él quiere. Más adelante, allí mismo en Romanos 9, 17, el ejemplo que se nos da es Faraón. Dice, porque la Escritura dice de Faraón, para esto mismo te he levantado. Te levanté para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. O sea, Faraón, yo te voy a usar para que mi nombre sea glorificado. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Ahora, vamos rapidito. Dios permitió a Faraón en los días de Moisés el que se levantara con poder para Dios mostrar que Él es más fuerte que el más fuerte de la tierra. Y entonces levanta plagas, levanta juicio y se glorificó. Ahora, perdóname, dice aquí otra vez, misericordia de quien Él quiere y Él endurece los corazones que Él quiere. No significa que Faraón tenía un corazón tan lindo, tan bueno, tan maravilloso y que, Dios mío, Dios fue tan agresivo que lo endureció. No, ya el corazón de Faraón estaba endurecido y todo lo que Dios hizo fue, te voy a permitir que ese duro corazón, mira, siga por ahí, por la inclinación natural que tiene. Entonces termino. Nuestro gran error al considerar las decisiones de Dios, las elecciones de Dios, es el pensar que Dios hace las cosas por capricho, porque es una decisión arbitraria, como si Él escogiera así de Tin Marín de Lotingüe. No, así no es, no, sino que Dios cuando tiene privilegios con alguien, cuando Dios escoge en su infinita gracia y soberanía, obviamente Él lo hace porque Él tiene planes y propósitos. Hay una razón, no es algo caprichoso, hay una razón. Ay, déjame este ejemplo ya terminando aquí. Yo tengo una pecera y me gustan los peces de agua salada.
tengo varios peces, ya ellos me conocen. Hay uno que es inteligente y todo, porque cuando yo me acerco, ya me conocen nada más rápido y de la alegría hasta de feca cuando me ve y todo eso. Uh-huh. Él me hace alabanza y adoración cuando yo llego. Sí. Toqué tu fibra. Sí. Mira que ella también tiene mascota. Sí, toqué la fibra rápido. ¿Qué sucede? Que cuando yo le echo comida a todos. Porque eso es justicia. Ajá. A todos. Y ese grande, ese es el que me alaba y el que me adora. Pero yo siempre me aseguro de observar al payasito. Okay. Hay un pequeñito que es payasito, que ese es como tímido, ese trata de tomar la comida y luego se retira y el grande como que es demasiado así, pavo real. Por lo tanto, yo tengo misericordia de quien quiero tener misericordia, porque es que ese payasito me capta la atención, aunque soy justo con todos, no me muevo de allí hasta que el payasito se haya comido por lo menos 3 o 4 pedazos de comida. Algo así es el Dios Todopoderoso con nosotros. Hay unos, wow, que tocan el corazón del Padre de tal manera que el Padre tiene ciertos privilegios y misericordias con ellos y no podemos estar celosos. No se aleja al Padre. No, ahí está justo, en justicia total. Me encanta lo que dices, que a cada uno le das un poquito. Sí. Pero a veces vemos al revés, no, de aquel me alejo porque déjame darle a este. Y el Padre no es así. No, y el sentido común sería, ¿verdad? Sí. Que yo le diera más al que es más lindo más conmigo. Lindo, no al travieso. Que es el grande, pero es que el travieso capta mi atención. Qué lindo. Wow. Sí. Tú ves su timidez como debilidad y te hace me estar como defensor allí. Exacto, me derrite. Come, muchacho, come. Exacto. Yo de ahora en adelante voy a ser más traviesa, entonces, para llamar la atención. O sea, que yo he sido bien travieso. Pues tú has sido bien travieso. Tú has sido bien travieso. Tú eres un nene mimado. Tú llamas la atención del Señor. Sí. De eso hemos hablado. Qué bueno. Qué bonito. Bueno, falta una teóloga. Moraima Oyola. Marlene, mi pregunta va dirigida, ¿verdad?, a aquellos que son líderes, particularmente pastores. Yo me considero ser líder, pero yo no soy pastora, voy a aclararlo. No soy pastora, aunque me llaman pastora de, ¿verdad?, personas de la calle, exconfinados y demás, pero no lo soy. Así que esta pregunta va dirigida a ti como pastora y a todos los que nos están escuchando. Muy bien. Muchas veces escuchamos ovejas quejarse de que el pastor no les atiende. En esta pandemia no los han llamado algunos, ¿verdad? Se han quejado y legítimamente porque se han sentido en soledad. Y nosotros escuchamos constantemente ovejas sufrir, llorar porque desde el altar lo lastimaron. Pero, ¿qué pasa con el pastor lastimado? Sí. El pastor que tiene que recibir diariamente críticas, señalamientos, gente que se levanta a dividirle las iglesias, gente que se van y dañan su reputación. Mi pregunta va dirigida a ustedes. ¿Cómo ustedes trabajan el ser lacerados y lastimados constantemente sin piedad? Porque hay gente que lo hace sin piedad. Sí, cierto. Y esta pregunta nos da el espacio, Moraima, para sanar corazones, porque cuando el Dios Todopoderoso nos llama al ministerio, obvio, el Dios Todopoderoso no nos lo dice todo. Si el Señor nos fuera a revelar por todos los caminos y todas las dificultades que uno como ministro va a pasar, seguramente una gran cantidad diría, ay no, yo mejor me quedo en otra posición, Señor, no hagas esto conmigo. Como una vez yo me atreví a decirle al Señor, Padre, yo te suplico, yo te imploro que no llames a ninguna de mis hijas al pastorado, esto está muy fuerte. Y tú sabes lo que Dios me hizo ese día, Moraima, Juan Carlos y Fernán. Sí. Yo estaba con la sonrisa, tú sabes, porque los pastores aprendemos a disimular. Yo estaba con la sonrisa, levantando mis manos al cielo en un culto, en plena adoración, diciéndole a Dios, Padre, yo te suplico que no me llames a mis hijas al pastorado. Mira, Señor amado, por favor, se sufre mucho. Mira, yo le puse hasta profesiones a mis hijas. Débora tenía 10 años de edad, tenía ella. En ese momento. Y la iglesia también, 10 años de edad. Entonces, yo le dije, Dios, que Débora sea médico. La segunda, Victoria, que le gusta mucho hablar. Mira, hazla si quieres. No sé, reportera de televisión. Señor, pero por favor, no, al pastorado no. Y el predicador que estaba allí ministrando, su nombre es el apóstol Víctor Sanabria, detuvo el mensaje y dijo,
Dios me está hablando. Y me miró y me dijo, te dice el Señor que antes de que esa niña cumpla 14 años de edad, ya estará ministrando. Y yo, ay, no, Señor, yo así con la sonrisa. Y yo, Dios mío, no, por favor, no. Con las muelitas de atrás. No. Tomó a Débora, la subió al altar y la caminó por el altar y le dijo, enamórate de esto. Wow. Enamórate de la unción, enamórate de esto. Hizo un llamado, mi segunda hija Victoria subió al altar también, y allí comenzó una administración con ellas dos imponiendo manos, y yo acá llorando. La respuesta inmediata a tu oración fue esa. Esa fue la respuesta inmediata. Era prácticamente un llamado al ministerio, de las nenas. De las nenas, exactamente. O sea, era Dios diciéndome, no te voy a complacer. No. Yo las llamo por encima de tu deseo. O sea, olvídate de esto, Marlene, olvídate de esto. Claro. Porque se sufre mucho. Pero tengo que decir que Dios tiene cuidado de sus ministros. ¿Qué cosas le pueden doler a un pastor para que los hijos espirituales, la congregación, esté consciente del corazón de una pastora a hijos espirituales de otro? Mire, a veces los pastores sentimos que el trabajo pastoral es una labor ingrata, porque no hay agradecimiento. Podemos jugar el juego, mire, 60 minutos bien, y si cometemos un error en el último segundo, se nos juzga por eso. Entonces a veces el legado se resume a un error y a la gente como que se le olvida todo el bien y todo lo lindo y el testimonio que hemos hecho durante toda nuestra vida. Y mi compasión por los ministros que se han dedicado al Padre por años y años, y un día cayeron en pecado y no hubo amor, no hubo compasión, no hubo misericordia para ellos. Otra cosa que le veo a los pastores, que el cariño y la admiración de mucha gente es circunstancial. Cambian las circunstancias, nos movemos un poco de las expectativas de esa persona y hasta ahí llega el cariño, la fidelidad y la admiración. Otra cosa que duele mucho es cuando la gente se decepciona de uno, porque cree que uno es Dios, creen que uno es perfecto, y no, los pastores somos seres humanos. Entonces a veces la gente no tiene el punto medio, uno pasa de ser desde ungido de Dios a hijo del diablo cuando la gente está en desacuerdo con uno. Es importante entonces que los pastores mantengamos siempre la cordura, de tener claro en nuestra mente lo que aquel esclavo le dijo al emperador Marco Aurelio: recuerda que solamente eres un hombre. Los pastores a veces tenemos a veces no, siempre tenemos un mensaje de revelación en nuestros labios que le puede salvar la vida a alguien, pero tenemos que ser lo suficientemente fuertes, porque también un mensaje nuestro, también de parte de Dios, le puede arruinar un sueño o un proyecto a alguien y la gente se enoja con nosotros. Predicar es una tarea difícil, mi corazón. Por ejemplo, una persona puede tener un coach, por ejemplo, puede tener un mismo mensaje y compartirlo durante mucho tiempo, por temporadas, por meses, pero nosotros los pastores tenemos que tener un mensaje distinto todas las semanas y mantener el mismo nivel de calidad y el mismo nivel de unción. Esto nos cuesta horas en la presencia del Señor, para que a veces alguien se ponga de pie, vaya al baño, mastique chicle, hable por teléfono y no esté atento al mensaje que tanta oración y tanto trabajo nos ha costado. Algo más así rapidito, un 70% de las personas que vienen a consejería quieren que los pastores seamos como su GPS, que los guiemos y que los aplaudamos. A veces nos dan información, pero tan pronto le damos un no, se enojan. Y lamentablemente también los pastores siempre tenemos gente al lado que se nos acerca para ayudarnos, porque es obligatorio trabajar en equipo. Pero qué triste cuando la gente se acerca simplemente porque quiere una posición y luego hace alarde de que lo mucho que ayudé a ese pastor o a esa pastora. Una de las cosas que a mí me ha dolido mucho a lo largo del ministerio fue que yo comencé siendo profesora universitaria. Entonces tenía mi trabajo, tenía mi buen automóvil y mi buena casa también. ¿Por qué no? Yo trabajaba, mi esposo también profesor universitario, pero como llegué a una ciudad donde la gente no me conocía, tuve que escuchar gente que decía que éramos ladrones, gente que decía que nos robábamos los diezmos y las ofrendas. Eso le pasa a muchísimos pastores y es doloroso cuando lo das todo, absolutamente todo, y de repente se te acusa de robar.
2 cositas más rapidito porque sé que estoy bendiciendo con esta respuesta a mucha gente. Nos duele mucho como pastores tener gente que aman la posición, pero no están dispuestos a trabajar a la altura de esa posición, y eso es religiosidad. Y por último, a Jesús en los momentos más difíciles mucha gente lo abandonó. Sin embargo, él siempre tuvo el respaldo del Padre y tuvo gente muy cercana que lo consolaba. Uno de ellos era Juan, otro de ellos era Jacobo, otro de ellos, claro que sí, también era Pedro. Fueron como discípulos incondicionales. Y quiero decirle a todos los pastores y ministros que me están escuchando que Dios siempre ha reservado para nosotros un Pedro, un Jacobo y un Juan. Y aunque multitudes estén, pero no estén, siempre Dios tiene gente cercana, gente siempre con quien podemos llorar, a quien podemos confiarle nuestros hijos. Eso también duele, sí, cuando critican los hijos del pastor. Como si no fueran normales, como si no pudieran correr, como si no pudieran jugar. Eso es tan fuerte. Pero el Dios Todopoderoso nos hace fuertes, nos madura, nos transiciona y siempre Dios nos habla. Espero que esta respuesta les sea de alivio a muchos pastores para que sepan que no están solos y lo que le pasa a usted también me pasa a mí y le pasa al otro pastor. Vamos a unirnos como cuerpo. Tremenda respuesta. Yo creo que de lo más que duele es que te toquen los hijos, ¿verdad, sí, Marlene? Los que somos madres. Los que somos madres. Fuerte, sí, fuertísimo. Sí. Wow. Yo estoy satisfecha con la mía, ¿y ustedes? No, también. Ha sido un segmento de Reto de los Teólogos extraordinario. Así, aleluya. Así bien es. Bueno. Estamos contentos. ¿Cómo le consiguen? ¿Y el libro cómo va? Va muy bien, lo terminé, Trasiego de Gloria lo terminé, así que las próximas semanas aquí traigo la primicia de Trasiego de Gloria. Y puedes llamarnos al 787-644-2544, 644-2544. También puedes conseguir los demás libros, Historias de Mujer, Dios viviendo dentro de ti o Entrando al Reino de Dios, a este mismo número. Recuerda que estamos en Ponce, pastoreamos allí en nuestro pabellón de la Victoria, en la iglesia Jesucristo es el Dios Todopoderoso. Domingos, 9:30 de la mañana y 2 de la tarde. Y hoy miércoles a las 7:30 de la noche enseñamos, profundizamos en la palabra del Señor. Nuestros jóvenes los viernes a las 7 de la noche. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, Marlene Arroyo, y a nuestro podcast, Marlene Arroyo. Señoras y señores, la pastora Marlene Arroyo con nosotros. ¡Qué bien! En ruta.